Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra, donde el arte de construir se registra y escucha. En los últimos días hemos escuchado noticias en torno de la movilidad y transporte público en la ciudad de Morelia y nos preguntamos, ¿cómo es que se determina la cobertura del transporte público en Morelia? Bueno, se determina con base a las solicitudes que los ciudadanos han venido presentando desde hace varios meses en el Instituto del Transporte. También la necesidad del servicio de transporte público se analiza desde la cobertura del transporte que actualmente presta el servicio en territorio, tomando en cuenta las rutas urbanas, suburbanas y foráneas. La cobertura del transporte se determina mediante un área o rango de accesibilidad, lo cual son 500 metros, es decir, 250 metros del lado derecho, del lado izquierdo, 250 metros del lado derecho, de las calles por donde hay servicio de transporte público. Esos son los parámetros que nos dictan organismos internacionales. Escuchábamos a Jesús Mora, director del Instituto de Transporte Michoacán. ¿Cuáles son las zonas que desde su perspectiva requieren cobertura de transporte público? Escuchemos. Desde hace algunos meses hemos elaborado trabajos en campo, donde ninguna ruta, donde ningún itinerario de ruta llega a atender la necesidad de núcleos poblacionales que están también en franco crecimiento, es decir, la Nueva Aldea, Conjunto Habitacional Torreón Nuevo 2, Cumbres del Quinceo, Ciudad Jardín, Hacienda Ciprés, Ario 1815, El Potrero, Vías del Pedregal, etapa 4 y 5, Los Fresnos, Leona Vicario, Hacienda de la Huerta, San José del Cerrito, El Durazno, Bosque Monarca, Altozano, Puerta Madera, Praderas de la Loma, Villas del Sur, La Cantera, Lomas del Ponguato y Ciudad Peluche, que sí existe, que es una colonia irregular, pero así se le conoce, sí existe, si ustedes van, ahí está ese núcleo poblacional. Atendemos necesidades ciudadanas, hemos establecido mesas de trabajo con colonos, con representantes vecinales, con encargados del orden, y una de las inquietudes mayores que hemos recibido pues es precisamente en la periferia. Este paso que vamos a dar, sin duda alguna, pues tendrá que ir de la mano, de manera coordinada, con los transportistas, líderes de colonia, sin duda alguna, para que de manera coordinada pues podamos generar las condiciones y aterrizar este tema de las ampliaciones de ruta. Esto como un primer paso, instruido nuestro gobernador a explorar la posibilidad de un nuevo concesionamiento, es decir, otorgar nuevas concesiones en donde haya necesidad, porque sin duda cada ruta tendrá sus propias particularidades. La propia necesidad del número de habitantes, como ahí se expresa en el dictamen de oferta y demanda, que es una publicación que se hace de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad y el Instituto del Transporte, pues ahí nos arrojará datos si se requiere un nuevo concesionamiento. En esta revisión de movilidad en Morelia, ¿cuál es la perspectiva del tercer implicado sin un conflicto de interés? Escuchemos al doctor Axel Becerra. Cada uno de nosotros, con base a nuestras diferentes experiencias, tenemos una percepción de la realidad. En estos temas relacionados con la movilidad, relacionados a cómo va creciendo la ciudad, podemos cada uno, en base a dónde vivimos, a dónde nos movemos, en dónde trabajamos, tener esa percepción con base a qué transporte público utilizamos, en dónde nos embotellamos. Cada uno va construyendo su memoria constructiva y su propia percepción de esa realidad de la movilidad. Sin embargo, Antanas-Mockus, un físico matemático, hablaba de la realidad en datos duros. Entonces, nuestra participación desde la actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable en el 2022 fue parte de la actualización de esos datos al día a día,
los cuales son datos dinámicos. Ustedes podrán ir viendo que cada semana, dependiendo de las actividades de una ciudad, se va transformando. Es muy distinto relacionado a la universidad cuando los estudiantes están, los mismos transportistas saben cuáles son sus temporadas mejores y cuáles no son tan buenas y tienen que guardar. Al mismo tiempo, todos se dieron cuenta el día lunes que todos entraron a la primaria, cómo la movilidad de la ciudad se empieza a saturar. Y si a eso le agregamos factores nuevos de accesibilidad a vehículos particulares, nos vamos a dar cuenta que la carga vehicular de la ciudad se ha incrementado. Entonces, nosotros como universidad, a través de la Unidad de Inteligencia Territorial, que ya tiene trabajando de manos del gobierno, que siempre agradecemos estas invitaciones, somos un tercer implicado sin un conflicto de interés. Salimos a la calle, hacemos estudios y tuvimos la fortuna y agradecemos de que hayan confiado en nosotros para participar en esta actualización de los datos en el 2022. En ese momento todavía algunos de los distribuidores viales estaban en proceso, por lo tanto en esta unidad seguimos recopilando los datos como un espectro total anual con la inserción de nuevos puentes. Al mismo tiempo, la movilidad en fin de semana es distinta. Y lo que hemos visto, ustedes no me dejarán mentir, es que la ciudad se ha ido expandiendo exponencialmente. Hay sitios, como podríamos ejemplificar, Villas del Pedregal. Quien vive en Villas del Pedregal utiliza 2 horas diarias de transporte, que al año significaría 30 días de su día a día. O sea, se le quita un mes en movilidad y alguien que vive en Villas del Pedregal estaría gastando entre 10 y 12 mil pesos de transporte. Esto significa que debe de haber un cambio de visión a un sistema integrado, a un sistema más ordenado, y todo esto nos lo han ido dando los datos duros. No es solo la percepción individual de alguien que vive en Villas del Pedregal contra alguien que va a vivir en la colonia Félix Ireta, que va a tener una percepción muy distinta porque su accesibilidad al transporte público va a ser distinta. Voz y producción de Bitácora de Obra Radio. Arquitecto, Yarko Miriel González. Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra.